Esta narración revela la casi exacta forma de actuar de los piratas en el Índico, como si les guiara un código deontológico o una costumbre secular. Oliver Levasseur haría otro tanto, como después veremos. La piratería en el Índico prevalecería hasta la primera mitad del siglo XVIII, constituyendo Madagascar junto con Mauricio, La Reunión y las Seychelles el centro de sus actividades. Saqueaban los barcos que seguían la ruta comercial de Asia a Europa. Desde 1730 la acción de los gobiernos coloniales fue implacable y prácticamente a mediados del siglo la piratería desapareció. Al igual que el capitán Kidd, hubo otros prestigiosos militares y marinos que se enrolaron en las huestes piratas, muchas veces por su propia codicia y otras por la presión de una tripulación harta de miserias y calamidades. Aunque fieles a su gobierno, muchos capitanes de barcos reales tuvieron que pasarse a la piratería, bajo la amenaza de sus tripulaciones de cortarles la cabeza si no lo hacían así. Por su parte, cuando saqueaban un barco, las tripulaciones piratas proponían a la marinería que se les uniera con el argumento más que convincente de rebanarles el gaznate si no aceptaban. La elección era fácil: vivir con riquezas en islas paradisíacas, pero fuera de la ley, o morir. Pocos fueron los que abrazaron la cuna del heroísmo y prefirieron la muerte. La preparación técnica de estas tripulaciones convencidas era extremadamente alta al estar formando sus mandos en las escuelas de la marina inglesa, francesa o portuguesa, circunstancia que contribuía a una maniobrabilidad de las naves piratas que las hizo invencibles y muy difíciles de capturar. Uno de los más famosos piratas que anduvieron por las Seychelles fue George Taylor, lugarteniente de la flota real inglesa antes de pasarse a las huestes piratas. Su más leal compañero, el capitán Avery, era su segundo de a bordo en el barco de la Marina Real. La vida de estos hombres en alta mar transcurría en medio de grandes privaciones, afectados por enfermedades tropicales y por la monotonía de días y días de navegación sin avistar un solo barco. Las escaramuzas con sus buques reales a la corona eran constantes y las bajas frecuentes. La dureza de la vida en el mar era la causa de que las tripulaciones aguantaran poco tiempo en los barcos y que estos a su vez tuvieran que ser abandonados debido a la falta de expertos artesanos y material para repararlos. Por eso muchas veces el botín más apreciado era el propio barco. Desde 1508 el Océano Índico se hizo famoso por los barcos piratas que navegaban en sus aguas. El popular Avery, que en aquellos días gozaba de mucha celebridad, dejaba mensajes a los capitanes ingleses por mediación del sultán Anjouan para persuadirles de su firme decisión de no atacar nunca un barco inglés u holandés. Muchas de las hazañas del capitán Avery están recopiladas en el libro Historia General de la Piratería, escrito por Charles Johnson, seudónimo de alguien que, por sus conocimientos sobre la piratería, se supuso en la época que era un auténtico pirata. A pesar de las fantasías reflejadas en el libro, algunas narraciones y detalles son del todo exactos. Posteriormente se especuló con la posibilidad de que su autor fuese Daniel Defoe,
de cuya pluma surgió Robinson Crusoe, quien para escribir la historia general de la piratería se habría documentado de viva voz en los hechos de los verdaderos piratas. Las tabernas londinenses del siglo XVII eran metideros donde las aventuras de ultramar se multiplicaban por 100, y a poco que un marino hubiera tenido un encuentro pirata, se convertía en héroe al calor del ron y el humo de las pipas. Sin embargo, Defoe utilizó su obra con fines claramente políticos y vertió mucha fantasía. Aparece en ciudades imaginarias como Libertalia, la República Pirata de Madagascar, etc. Posiblemente Defoe se inspiró en la vida de un pirata retirado en Madagascar de nombre John Plantin, quien habitaba una fortaleza de la que se decía junto a Eleanora Brown en el papel estelar de reina. John Plantain se autodenominó rey de piratas y envió embajadores a todas las cortes europeas con el fin de establecer relaciones diplomáticas y ser reconocido como rey de Madagascar. Solamente Pedro el Grande de Rusia le reconoció. Al igual que hoy los rateros tienen sus canales para la venta de robos, hubo en la antigüedad peristas especializados en la colocación de los tesoros piratas. Los peristas tenían una base en la isla de St. Mary y, curiosa e increíblemente, representaba a firmas comerciales muy solventes de América y Europa. Una de ellas, la Phillips Brothers, mandó a su representante, Adam Baldrige, para comprar parte de los botines. Gracias a su testimonio sabemos cómo se repartían las ganancias de los saqueos. Los precios de los botines eran casi siempre muy bajos. Los comerciantes tenían todos los haces a la hora de comprar, pues los piratas necesitaban dinero constante y sonante para abastecer sus naves de provisiones, sal, carne, harina, salazones, madera, lonas, cabos, material de ferretería, municiones, pólvora y diverso material más. Eran necesarios para navegar durante meses al encuentro de ricas naves mercantes. En alta mar, obtener material era tan difícil que muchas veces se veían en la obligación de utilizar parte del botín para reparar los barcos. Se cuenta que en cierta travesía un barco entró en el puerto con las velas confeccionadas en valiosísima seda. La mayor parte de los piratas dilapidaba su tesoro en grandes orgías de vino y mujeres, y solamente cuando el dinero se fundía, organizaban el asalto de otro barco. Este modus operandi fue la base de una pujante economía en muchos puertos de la costa de África. La mayoría de los piratas, pese a acumular grandes riquezas, moría en la más absoluta de las miserias. Los más listos ahorraban para la vejez o invertían en negocios legítimos de los que vivir al final de sus correrías. Si les acompañaba la suerte, incluso, podían regresar a su país con la cabeza bien alta como hombres de posición respetable, sin que nadie sospechara el origen de sus riquezas. Varios gobiernos establecieron tratos con piratas para capitalizar sus tesoros. Otros corsarios se autoproclamaban reyes de tribus africanas a las que habían comprado. Este era el clima en el que se movía la piratería en el Índico cuando aparecieron en escena George Taylor y Oliver Levasseur, dos de los piratas más famosos de toda la historia. A Oliver Levasseur
Se le daba el sobrenombre de la Bouche. Este apodo representa cierta contradicción. En muchos textos se traduce el francés bûche por cernícalo, nombre que haría gala a sus famosas rapiñas. En otros, el alias que recibe es guirlande, que significa buzarda, es decir, cada una de las piezas curvas con que se fortalece la proa del barco. El paralelismo entre el francés bûche y buzarda hace sospechar que se trata de un error de traducción del apodo original que han arrastrado los diferentes autores de la vida y milagros de Olivier Levasseur. Según los documentos hallados en la Biblioteca Nacional de las Seychelles, todo apunta al primero de los alias como auténtico. En 1715 el gobierno francés concedió un barco con patente de corso a Levasseur para que recaudara fondos con destino a las arcas reales debilitadas económicamente por la guerra contra la Liga de los Habsburgo y la guerra de sucesión española. En 1720, Edward England llegó a las aguas de las Seychelles a bordo de la nave Victoria, dispuesto a saquear cualquier barco a su alcance. Entre la nutrida tripulación viajaba John Plantain, quien se aseguró en Madagascar con un sustancioso botín. England se convirtió así en comandante de dos de los mejores barcos piratas del Índico. George Taylor era capitán del Victoria y Jasper Seaver del Fancy. Juntos navegaron invencibles hasta las Comorres, a la altura de las islas de Anjouan. Le salió al paso al comandante de Cassandra, el capitán Macra, otro de los bucaneros más terribles del Índico, quien les dio una lección ejemplar. Tras la derrota, England decidió reforzar su flota junto con Levasseur, pero muchos de sus hombres habían muerto y uno de sus mejores barcos, el Irish Queen, se había hundido. Macra sufrió la pérdida del Greenwich en una batalla donde hallaron la muerte todos sus oficiales. Él mismo resultó herido de gravedad en la cabeza, aunque logró huir. Más tarde se entregó a las autoridades que habían ofrecido una recompensa de $10,000 por su cabeza. Ante el temor de ser traicionado por alguien de su tripulación, Macra se rindió. Las correrías de Levasseur y Taylor siguieron hasta dar un golpe de gracia que marcaría el final de sus hazañas. El Virgen del Cabo se había refugiado en la isla de Bourbon para ser reparado tras soportar un tremendo temporal que estuvo a punto de hundirlo. Sus 70 cañones fueron arrojados por la borda para evitar el naufragio. Levasseur y Taylor aprovecharon la circunstancia para atacar la nave. En ella viajaban el virrey de las Indias, el almirante de Goa y diversas personalidades políticas, junto con un fabuloso tesoro compuesto por varias cajas de diamantes, piedras preciosas, lingotes de oro y plata, y diversos objetos sagrados, entre ellos el cáliz del arzobispo de Goa. El valor de este tesoro, que se considera el más grande de la piratería, se estimó en $40 millones. Alentados por su repentino éxito, decidieron continuar los ataques. El 21 de diciembre de 1721, saquearon el barco de la duquesa de Noailles y el ciudad de Ostende, ambas naves de la Compañía de las Indias cargadas con importantes botines. El ataque al barco de la duquesa de Noailles será la gota que llenará el vaso. Las autoridades deciden por fin, de una vez por todas, acabar con la piratería.
Tras estos saqueos, ambos piratas deciden separarse y actuar cada uno por su cuenta. Levasseur se queda en las aguas del Índico y Taylor regresa al Caribe. Sería la perdición de Levasseur. Dividieron el botín, correspondiendo unas 5.000 guineas y 42 diamantes a cada miembro de la tripulación. Levasseur, después de meditar un rato, prefirió quedarse con los lingotes de oro y las insignias reales, que, aunque eran difíciles de vender, poseían un gran valor. Repartido el botín, Levasseur y su tripulación se retiraron a un lugar indeterminado de la costa africana. Allí la deslealtad de la tripulación obligó a Levasseur a confiscar todas sus pertenencias, quedándose prácticamente con la totalidad del tesoro.